El efecto dominó del mal. Hemos visto muchos videitos de gente que incluso tiene récords de poner un dominó, una pieza de dominó al lado de la otra, y con solo empujar la primera, hemos visto cómo han formado figuras. Y hace poquito en la iglesia terminamos un estudio acerca de hábitos. Y dijimos que cuando uno incorpora un hábito bueno, ese hábito viene de la mano con dos amigos mejores. ¿Viste? A ver, aquí que me dé la mano. Vení, Nati, dame la mano. Zulma, dale la mano a la Nati. Vení, Axel. Vení. Entonces yo tengo un hábito bueno y resulta que en el camino de la vida me voy dando cuenta que se me van agregando cosas buenas. Estoy hablando de que son cosas buenas. Bueno, siéntense. Ahora voy a hablar del mal. Vení, Walter. Pero resulta que yo ando por el mal camino. Y estoy agarrando uno que anda bien, por eso. Pero resulta que dice la Biblia que el que anda en malas cosas terminará mal parado en la vida. Y el que anda con sabios, sabio será. Cuando me pesco un hábito malo, una adicción, que no solamente me quita la salud, sino que me quita la guita también. Y hay hermanos que me dicen, yo no puedo ofrendar. Y claro, si te estás gastando la guita en algo que no solamente te está destruyendo a vos, sino que le impide bendiciones a tu familia y además te impide ayudar a los demás. Pero resulta que se nos pega alguien más. Vení, Samuel. Vení, José, vení. Porque los hábitos malos, y esto estoy hablando, ¿saben por qué los elegí? Porque son todos pintones. Miren que tres varones fieles del Señor. Resulta que voy por la vida y ando mal y se me pega un amigo que anda mal, peor que yo. Y me pegué un hábito malo y atrás de ese hábito malo viene otro que es peor. Y así se crea el efecto dominó. Los quiero mucho. Un aplauso. Muchas veces los enemigos peores que tenemos en la vida no están afuera, están adentro mío. El domingo pasado hablamos de David, pero este domingo vamos a hablar de Saúl. Saúl tuvo el honor de ser elegido el primer rey de Israel. Y tenía todas las condiciones necesarias para ser un grande, pero lamentablemente no desarrolló todo el potencial que tenía. Se quedó estancado. Cuando uno elige un gobernante, espera de esa persona que cumpla con sus roles. Bueno, Saúl no fue el rey que el pueblo necesitaba. Y muchos creen que en la vida todo depende del talento natural. Mirá, no, fíjate que vino de fábrica mejor que yo vine fallado. Y esto es una gran mentira del enemigo, porque yo conozco mucha gente con muchos talentos, con muchas capacidades, viviendo vidas mediocres. ¿Cuántos jóvenes inteligentes? Yo ayer paré en una estación aquí de Crespo y veía tantos pibes que pierden el tiempo en la joda, borrachos. O sea, ¿cuántos jóvenes atascados en estupideces? ¿Cuántas personas que se enriedan, adultos que se han dejado enredar por el conformismo, por la duda, por los temores, por la falta de amor, terminan degollando nuestros corazones? El Señor dijo,
Ustedes tienen que empezar a reemplazar los círculos viciosos por un círculo virtuoso. Porque cada mal hábito que yo reemplace por uno bueno, ese bueno me va a traer cosas mejores. Por ejemplo, los que han descubierto la fidelidad y la bendición que es venir a la iglesia con fidelidad, están descubriendo la bendición de que Dios te hable, que tengas una familia en Cristo, y empezamos a valorar cosas que antes, y detrás de esa bendición el Señor te añade otras. Saúl empezó bien, pero se terminó olvidando quién era la fuente de todas las bendiciones. Y cuando uno se olvida del Señor, cuando uno cree que Dios es para los momentos difíciles solamente, empezamos a hacer las cosas por vanidad, por competencia, por contienda. Saúl es un poquito el cristiano que nosotros no tenemos que ser. Lo triste, que tenía con qué. Tenía materia prima, tenía la madera necesaria para triunfar, pero se quedó a mitad de camino. Mediocre significa mitad de camino. Medio ocre. Ocre es tierra, mitad de camino. El Señor no quiere que te quedes a mitad de camino. El Señor quiere que explotes. Ahora, Él podía mirar al futuro y ver triunfo, pero Él, cuando miraba su pasado, veía derrota. ¿Cómo fue este efecto dominó del mal en la vida de Saúl? Porque nadie se arruina la vida de la noche a la mañana. Nadie dice, vos sabés que un día venía caminando y vi una chica tan guapa que dije, ay, no puedo resistir la tentación, y pumba, me acosté con ella. Le engañé a mi mujer. Nadie se arruina. Primero empecé dándome algunos permisitos, mirando a las chicas de más. Vieron algunos que tienen como un efecto retardado en la mirada. Cuando uno se empieza a permitir ciertas licencias, ciertas películas violentas, ciertas series donde hay escenas demasiadas pasadas de voltaje, empiezo a ceder 1 centímetro acá, 1 metro allá. Cuando me di cuenta, estoy fuera de la carrera, sin unción y sin el poder del Señor. La caída de Saúl no fue del día a la noche. No lo dijo él, porque él tenía a Samuel, el profeta, a quien escuchaba. Pero dice la Biblia que no se debió a una única y dramática falla, fue gradual, una suma de malas decisiones, de reacciones equivocadas. Todos tenemos en la vida fallas. ¿Cuándo es el problema? Cuando yo no aprendo a confesarlas, se amontonan, anestesian mi conciencia y me termino llenando de culpa y vergüenza. Miren, me gusta que leamos esta frase porque está buena, es un poquito larga. Las malas decisiones y las reacciones equivocadas que no se confiesan y se cortan de raíz, se amontonan, anestesiando la conciencia y llenándonos de culpa y de vergüenza. Muy importante esto. Porque hay muchos cristianos que van por la vida anestesiados. Sin embargo, no se dan cuenta que han empezado un camino descendente, gradual, descendente, camino a la destrucción. ¿Cuál fue el primer pecado de Saúl? Que la Biblia nos habla de la impaciencia. Digamos todo, impaciencia. Impaciencia. Es uno de los males de nuestra época, ¿no? Todos estamos apurados y no sabemos por qué. Hay que llegar rápido a todos lados. Claro, cuando no existía el reloj, nos movíamos por el reloj solar. Entonces, a las 6 de la tarde ya no había luz, no había que mirar la tele, no había un iPad, no había un celu. A dormir, ¿qué voy a hacer?
Pero ahora la alarma suena, pero no significa que mi cuerpo descansó todo lo que tiene que descansar. Me levanto porque me tengo que levantar. A muchos les gustaría seguir durmiendo. Hay algunos en esta mañana que les va a alcanzar un escarbadiente para que se pongan en el ojo. Dice la Biblia que Saúl estaba preparado, Saúl siendo rey de Israel, gobernando los destinos de la nación judía, tiene que luchar contra los filisteos. Estaban rodeados, había mucha tensión en el campo de batalla, el ejército temblaba de miedo, pero había algo que hacer antes de pelear y ofrecer un sacrificio al Señor. Y el sacrificio solamente lo ofrecía el sacerdote. Samuel le dice a Saúl: espera que yo venga, ofrecemos el sacrificio y salimos a pelear. Dice la Biblia, algunos soldados empezaron a desertar, cruzaron el río Jordán y empezaron a escapar. Imagínate Saúl esperando que Samuel volviera, y los soldados empezaron a desbandarse. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres, ¿qué hacían? Temblaban de miedo. Sigue diciendo la palabra. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado ¿a qué? A desertar. De modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel, quien tenía que hacer ese oficio. Y dice que Saúl salió a recibirlo. Yo recién les decía que uno de los grandes pecados de nuestro tiempo es la impaciencia. No tenemos tiempo para el Señor, pero quizás maratoneamos en Netflix varias horas. No tenemos 1 hora y media para el Señor el domingo, pero resulta que paso mucho tiempo en las redes. Y resulta que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu tienen una conexión. Todo lo que yo hago espiritualmente repercute en mi cuerpo, repercute en mi alma y en mi espíritu. ¿Cómo puede ser que no empecemos a la mañana 5 minutos conectándonos con el Señor antes de conectarnos con la red? Estamos viviendo un tiempo donde no tenemos tolerancia a la frustración, mucha impaciencia, poca capacidad de reflexión. Por eso nos volvemos impulsivos, actuamos sin pensar, y esto nos termina llenando de culpa, de vergüenza y de fracaso. Impaciencia. Imagínense el momento en el ejército judío. Había que lanzar el ataque y el profeta no llega. Dice la Biblia que Saúl empezó a decir: ¿y el viejo donde se metió? Es más lerdo que una tortuga enyesada. Saúl dijo: bueno, tuve un contratiempo, voy a ofrecer el sacrificio yo. Dice que cuando el profeta Samuel llegó, exclamó, todos juntos, le dijo a Saúl: ¿qué tontería lo que hiciste? ¿Qué tontería esto de actuar en la carne, de hablar sin pensar, de no reflexionar sobre tus pasos? Has actuado, dice otra versión, como un necio. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Un buen hábito trae siempre buenos hábitos. Pero cuando empezamos el descenso, no hay quien nos pare. ¿Saben? Nuestro carácter se revela bajo presión. ¿Sabemos quiénes somos realmente? Cuando las papas queman. ¿Andamos bien en casa?
ponemos alabanza, recitamos versículos bíblicos, nos abrazamos y nos queremos, pero en cuanto viene la presión, se revela qué es lo que realmente hay dentro nuestro. Los métodos que usamos para lograr nuestras metas son tan importantes como la obtención de los mismos. ¿Cuántas veces servimos al Señor como si todo dependiera de mí? El 90% de la sabiduría es ser sabio con respecto a nuestro tiempo. Me gustó un mensaje que escuché estos días de Dante Gebel. Te recomiendo que lo escuches, rápidos y furiosos, pero agotados. Vivimos rápidos, furiosos, pero agotados. La impaciencia, no sabemos administrar el tiempo. Decimos que no tenemos tiempo para cultivar nuestro interior. ¿Qué es lo que nos hace bien? ¿Qué es lo que nos calibra? ¿Qué es lo que nos enfoca en las decisiones? Pero perdemos tiempo en muchas estupideces. La falta de paciencia siempre es un daño para nuestra vida y las de otros. Queridos, todos pasamos por pruebas que nos exigen un tiempo de espera y de paciencia, porque las pruebas prueban nuestra paciencia y nuestra obediencia al Señor. ¿Cuántos de nosotros somos impacientes con lo que tenemos al lado? ¿Cuántos hombres son impacientes con sus esposas? Esposas que no soportan que su esposo tenga otro ritmo. Cada uno tiene su tiempo. El Señor nos está hablando porque muestro arrogancia al olvidarme de quién tiene el verdadero control de las cosas. El hecho de andar muy rápido no significa que yo sea una persona productiva. Hay muchos que les encanta decir estoy ocupado. ¿Cómo andas? Ocupado, ¿no? Y parece que como que el estar ocupados es un sinónimo de ser una persona productiva, de ser una persona espiritual. Y si te hablan y dicen, ¿qué estás haciendo? Me dormí una siesta, hermano. Mira, no sabía si me llamaba Marta, Miguel, cuando me desperté. Este jueves Susi fue a Buenos Aires a hacer un control. Tenemos fecha de cirugía para junio, para terminar todo esto. Les pedimos que oren. Queremos que el Señor cierre con bendición toda esta etapa. Así que fue en avión, volvió también, me dice, buscame a tal hora. Yo le dije, mira, voy a hacer corrido en el negocio, voy a ir a la pileta y me acuesto media horita y te busco. Puse la alarma, en serio, hermanos, la puse. No les puedo mentir. Y me suena el celular, me había recontra dormida. La dejé a la princesa esperando. Pero cuando no sabes quién sos, quién soy, qué día es, quién me habla. Bueno, no sé, pero llegué en 15 minutos, llegué al aeropuerto, puse el turbo. Pero nos pasa eso. Andamos tan rápido por la vida, tan ocupados, que parece que si no lo estamos, sin embargo el Señor encontraba tiempo cada día para retirarse aparte, para ir a orar un rato con su Padre Celestial. Y a muchos de nosotros nos está faltando eso, hermanos. Nos está faltando cultivar esa relación con el Señor. Cuando uno transita el camino de la impaciencia, desemboca en la avenida de la desobediencia. Me gusta esa frase, ponela, Johnny. Todos juntos decimos, la impaciencia demuestra de confianza de Dios y arrogancia. Yo voy a hacer las cosas como a mí me parece, esto lo arreglo yo.
El Señor dice, ocupate de las cosas, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Pero cuando uno anda por la ruta de la impaciencia, desemboca en la avenida de la desobediencia. Decimos todo, desobediencia. Dice la Biblia que había otra batalla, ya no contra los filisteos, sino contra los amalecitas. El Señor tenía algo especial contra el pueblo de Amalec. Porque cuando el pueblo venía del desierto, desde Egipto a la tierra prometida, los amalecitas se habían portado mal con los judíos. Y la orden es clara: tenés que destruir todo lo que encuentres a tu paso. Y Saúl dice, ¿todo? Todo. La Biblia dice que Saúl destruyó casi todo. Había unas vaquitas espectaculares. Dijo, ¿cómo voy a matar estas vacas? Vio alhajas, oro, algunas cosas de valor. Dijo, esto no lo podemos destruir. Y se olvidó sin querer de matar al rey de Amalec, de los amalecitas. Se le pasó. Samuel el profeta no lo podía creer. Había sido claro. Pero Saúl interpretaba las órdenes del Señor como se le daba la gana. Y siempre tenía una excusa. Vieron que hay gente que vos nunca la agarrás en infracción. Nunca, ¿eh? No hay gente que nunca le va a decir, sí, vos sabés que yo me equivoqué. Perdoname, querida, yo tuve una reacción que no es la adecuada, te levanté la voz, esto no corresponde, perdón. Hay un libro de Mark Batterson, Perdón, por favor, gracias, te recomiendo, léelo. Te estoy recomendando algunas cosas en esta mañana. Perdón, pero hay gente que no puede. Dice, Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios. Porque ¿sabes lo que dijo Saúl? ¿Sabes por qué perdoné lo mejor del ganado? Para ofrecérsela al Señor. Y nosotros, tras un manto de espiritualidad, escondemos muchos pecados. Dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Tus sacrificios? ¿O que obedezca su voz? Así que cuando venís los domingos y ponés cara de telenovela cantando, telenovela mexicana, al Señor le encanta que le alabemos, que le adoremos, pero al Señor más le gusta que tenga su corazón sencillo y obediente. El Señor ama la obediencia de sus hijos. La Biblia dice, como pecado de adivinación es la desobediencia. Como consultar a un hechicero o a un curandero es desobedecer una orden del Señor. Como pecado de idolatría es la rebelión, dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor prefiere? Escuchad, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa del carnero. Yo quiero decirte algo que pasa en nuestro interior cuando nosotros somos desobedientes. Porque nos pasa lo mismo que a Saúl. Interpretamos las órdenes del Señor como nosotros pensamos que es mejor para nosotros. Yo quiero decirte que cada vez que nosotros transitamos la desobediencia, algo nuestro, adentro de nuestro espíritu, se rompe. Empezamos a desconectarnos del Señor. El alma se empieza a fragmentar. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y el día que pecaron, ¿qué pasó? Se escondieron porque la desobediencia nos aleja del Señor. Miren,
¿Qué busca el Señor de nosotros en esta mañana? Un corazón arrepentido. Queridos, si nosotros no tenemos un corazón arrepentido, el ritual que al Señor le demos, las alabanzas que le ofrezcamos, es un ritual vacío. No quiero ofrecerle al Señor porque muchos de nuestros corazones están contaminados por nuestra rebelión. Y el Señor en esta mañana nos dice: quiero que destruyas todo Amalek, que limpies y ordenes tu casa. Señor, pero dentro de todo este es un pecadito santo, yo lo estoy manejando. ¿Cómo lo llama el Señor? Esto es rebelión contra mí. Lo que hunde nuestras vidas muchas veces no son los pecados groseros, sino la casi obediencia. Por eso le tenemos que pedir al Señor: Señor, quiero ser alguien que sea obediente, que tenga cultivar una íntima y completa obediencia al Señor, y no transitar como muchos transitamos el sendero de la resistencia y de la obstinación. Hay muchos que están en la iglesia y están resistiendo al Espíritu Santo. Fíjense el efecto dominó. ¿Con qué empezamos? Con impaciencia. Empiezan a caer las fichas. Me vuelvo desobediente. Y empiezan a traer malos amigos. Y me vuelvo una persona tirana. ¿Qué es la tiranía? Díganme un sinónimo de tiranía. Podríamos decir también autoritarismo. Despotismo. Dice que la comunicación entre Saúl y el Señor se estaba interrumpiendo. Ya la mano de bendición del Señor no descansaba sobre el líder de Israel, porque las faltas de Saúl cada vez eran más frecuentes. Mirá, cuando uno quiere limpiar y ordenar su vida, se empieza a dar cuenta de muchas cosas que creía que estaban bien. Dice 1 Samuel 14:26, así que aquel día nadie se atrevió a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Miren, cuando una persona se empieza a descalibrar en la vida, empieza a decir tonterías. Estaban en medio de la guerra y Saúl dice: nadie prueba bocado hasta que no venzamos al enemigo por completo. Los soldados estaban desfalleciendo y perdiendo la batalla por falta de energía, por no haber comido nada. Jonatán, el hijo de Saúl, que no había escuchado el juramento de su padre, pasa por un panal de miel y con la lanza prueba la miel, la lleva a su boca, y dice la Biblia que en el momento sus ojos fueron abiertos y su cuerpo se llenó de vigor. Pero el papá había juramentado que quien comiera algo iba a morir. Termina la guerra y Saúl quería matar a su propio hijo. Era evidente cómo Saúl se había empezado a correr del Señor. Él tendría que haber tenido un momento de reflexión, de introspección. Sin embargo, dice, a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl y no lo encontró. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo. ¿A qué fue? Mamita querida, ¿estamos leyendo lo mismo? ¿A quién le levantó un monumento? A Moab. Yo. ¿Cómo me amo? Hay algunos que se dan besitos así. Ya que nadie me besa, me beso yo. Dice la Biblia que se venía a demandar una grave,
Se venía de mandar una de las buenas. Sin embargo, en lugar de pedirle perdón al Señor y de volver a buscarlo, se fue a Carmelo y se erigió un monumento. Y yo me imagino a Saúl, no sé si era el monumento como el muñeco Gallardo, vieron que desastre ese monumento. Se ríe acá Germán. Pero me imagino que habrá ido de adelante, habrá ido de atrás y habrá dicho qué grande que soy. Vanidad. Acabas de mandarte una de las buenas, sin embargo, el efecto dominó del mal. Estás loco, Saúl. Estás loco. Venís de desobedecer claramente la voz del Señor y te vas a construir un monumento. Siempre Saúl estaba preocupado por el qué dirán. Miren, ¿saben por qué se habla tanto de David hoy en Israel y nada de Saúl? La estrella en la bandera de Israel es la estrella de ¿quién? ¿De Saúl? De David. A Jesucristo se lo llama el hijo de David. ¿Por qué Saúl, siendo el primer rey de Israel en la historia, quedó en anonimato? Nadie. El mejor hotel en Jerusalén se llama Hotel Rey David. ¿Saben cuál era la diferencia? Los corazones. Nunca lo vamos a encontrar a Saúl diciendo me equivoqué. Cada vez que decía me equivoqué era para tener el favor del pueblo. Un día se equivocó y lo agarra el profeta y le dice déjame bien delante del pueblo. Le encantaba la popularidad, le encantaba la buena imagen. La pregunta en esta mañana es, detrás de esa aparente humildad que muchas veces trato de venderle a la gente, ¿no hay una vanidad y un orgullo escondido? ¡Ja! Mirá cómo cría a los hijos esa. Mis hijos nunca harían eso. ¡Ja! Mirá cómo gasta el dinero. Yo nunca gastaría el dinero de esa manera. Mirá cómo se viste. Siempre nos creemos mejores que los demás. Nosotros hacemos las cosas mejores que nadie. La pregunta en esta mañana, ¿qué clase de monumento estoy levantando en mi vida? Si nos toca partir de este mundo, nuestros hijos, ¿qué dirán? ¿El viejo se construyó un monumento a sí mismo o vivió la vida para darle la gloria al Señor? Porque hay gente que vos te encontrás por la calle y lo único que habla es de sus logros y de las cosas que hace, que hizo y que hará. ¿Saben? Dice la Biblia que David tenía un sueño, levantar un monumento, pero ¿saben para quién? Para Dios. El sueño de David era levantarle el templo al Señor. David dijo, Señor, yo te quiero levantar un templo. Y Dios le dijo, ¿sabés lo que pasa, David? Vos derramaste mucha sangre. El templo lo va a levantar tu hijo, pero lo que vos podés hacer es recolectar todo el material para que el templo sea edificado. Ahora, qué diferente. Saúl quería levantar su monumento a sí mismo y David le quería construir un templo al Señor. Cuando uno transita el camino de la impaciencia, termina en la desobediencia, empieza a decir muchas cosas tontas, se convierte en alguien vanidoso y orgulloso, pero también viene el conformismo. Me gusta esa frase antes. Podemos buscar la aprobación de la gente, pero no siempre el aplauso del pueblo es el aplauso del Señor. Viene el efecto dominó y Saúl cae en el pecado del conformismo. ¿Cómo que es un pecado?
Señor, rompe todo espíritu de orgullo en mi vida. ¿Vamos a orar así esta mañana? Todo espíritu de rebelión que se levante contra el conocimiento de Cristo. El conformismo le impidió hacerse cargo de las amenazas de Goliat. Goliat amenazaba, él era el comandante, el jefe, él tenía que salir a pelear. ¿Quién tuvo que salir a pelear con Goliat? David, que ni siquiera era parte del ejército. Prefería quedarse en el lugar antes que buscar una solución. ¿Vieron que a veces suena el teléfono y vos sabés que esa persona es un problema y no la querés atender? Se ríen porque es verdad. A veces me suena el teléfono y digo, uy, Señor. Y el Señor me dice, enfrentar las cosas, solucionar los problemas, no te escondas, no seas conformista. ¿Cuál es? Tenemos que negarnos a vivir una vida mediocre, negarnos a ser. Creo que una de las peores cosas que nos pueden decir en la vida, esta mujer es una quedada, esta mujer es una descuidada, este hombre es un quedado. Creo que como hombre es una de las peores cosas que nos pueden decir es esto. Tenemos que negarnos al conformismo, negarnos a ser mediocres. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el último libro de la Biblia que has estado leyendo? ¿Cuál es el último libro cristiano que estás leyendo? Si uno leyera 2 páginas de un libro, 2 páginas que me llevan 3-4 minutos, leería un libro por mes. Pero somos conformistas. Aquellos que se conforman han sacado un boleto a la ciudad de la mediocridad. ¿Cuántos tienen un trabajo y se conformaron? No se ayornan, no se actualizan, no se preparan para ser mejores. ¿Cuántas veces tenemos un trabajo en la iglesia y a veces soy más responsable afuera que en la iglesia misma? Cuando el Señor se merece lo mejor de nosotros. Mediocres, conformistas. Ya llegué, tengo un cargo. ¿Cuántos de nosotros estamos estancados en la vida espiritual? Doy gracias al Señor porque con Susi éramos adolescentes, éramos novios, y cada peso que teníamos, porque no teníamos un cobre, nos íbamos a pata, sí, a pata, no a pie, a pata, a la librería cristiana para comprar material para enseñarle a los chicos la palabra. En tal iglesia había un curso de Romanos. Le decía a Susi, vamos a hacer este curso, vamos a prepararnos. No sabíamos lo que Dios tenía para nosotros. Pero pobre de aquellos que se conforman, que no se actualizan, que no se ayornan, que se han conformado con lo que tienen. Ya tenemos casi 45 años los dos y todavía... Y un poquito más, cumple 60 la pastora, acuérdense. La Susi me dice, lo decís todos los domingos. El 30 de abril cumple 60 la pastora. Seguramente alguna tortita vas a traer. Alguien cumple esta semana. Sí, pero falta, todavía tengo 60. Los voy a defender a capa y espada. Queridos, aún a nuestra edad estamos buscando prepararnos. Hay un curso, vamos allí, nos preparamos, porque queremos ofrecerles a ustedes lo mejor, porque el Señor se merece lo mejor. No caigas en el pecado de Saúl. Dice la Biblia, no se conformen a los deseos que antes tenías. Cuando estabas ignorante, cuando no conocías a Cristo, no te conformes. No te conformes
conformes, querido. El gran engaño del diablo es que nos conformemos. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, transfórmese mediante la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen. Sé cada día una mejor mamá. ¿Cómo puedo ser una mejor mamá para mis hijos? ¿Cómo puedo ser cada día un mejor esposo? ¿Cómo puedo ser cada día un mejor papá? ¿Cómo puede ser que cada vez que voy a la iglesia sea una persona que tenga una palabra que bendiga y levante a alguien? Tu conformismo te afecta a ti, a tu familia, a tu trabajo y a tu iglesia. Terminamos. Dice, cayó en el pecado de la deslealtad. Si había alguien que había peleado por Saúl, había sido David. David lo había salvado de Goliat. Y dice la Biblia, 1 Samuel 18, que David tenía tanto éxito en el campo de batalla porque Jehová estaba con él, que Saúl le entregó todo. ¿Cuántas veces su hijo Jonatán había peleado por su padre? ¿Saben qué es la deslealtad? Es traicionar a alguien a quien debemos amar. Uno de los sinónimos de estos días es la deslealtad. Es el desagradecimiento. ¿Cuántas veces Jonatán peleó por Saúl? Pero él quería ser el número uno. Y cuando uno quiere ser el número uno, no importa la familia, no importa los amigos, no importa la lealtad. Si tengo que pisarle la cabeza a alguien, se la piso. Solo te digo una cosa en esta mañana. La persona que no cultiva la lealtad en su vida no puede crecer como persona. Porque donde no hay lealtad, abunda la sospecha y el chisme. Y esto es pecado. Sin lealtad, imagínense una pareja donde no hay lealtad. Imagínense una pareja donde cada uno agarra su propio camino. Donde cada uno hace lo que bien le parece. Donde hay lealtad, hay amistad. Donde hay lealtad hay fidelidad. Donde hay lealtad hay confesión. La lealtad es un rasgo del carácter del Señor y se refleja en su amor incondicional y fidelidad. El último pecado del efecto dominó fue la envidia. Le decimos todos envidia. Envidia. Dice la Biblia que una pequeña semilla de envidia se convierte en una gran planta venenosa. El Señor en esta mañana tiene que romper todo espíritu de orgullo, pero dice la Biblia que cuando David vence a Goliat, venía caminando con Saúl por las calles, las mujeres salieron a recibirlos con cantos, con sus liras, con sus elementos de percusión, y empezaron a cantar una canción que sonaba en todas las FMs, incluso el reseteo la ponía los martes. Gran programa que están haciendo nuestros amigos, los vamos a seguir este martes de 20 a 21 en la 104.1. Excelente programa el martes pasado, los vamos a seguir. Hasta el Leandro se ganó una Biblia también. ¿La vas a donar o...? Bien, bien. Miren cómo le sacamos. Acá en la iglesia sacamos cosas increíbles. Y dice que, claro, Saúl venía con David de la batalla, habían vencido a Goliat y las mujeres empezaron a cantar. Saúl mató a sus miles. ¿Y David? ¡Apa! ¡Apa la la! El rey Saúl dijo, ¿qué? ¿A cuánto me dieron a mí? ¿Cuánto le dieron a Saúl? 1000. ¿Y a David cuánto le dieron? ¿Viste cuando estábamos en la mesa y mamá cortaba el pedazo más grande para la hija preferida? Y el tuyo lo cortaba con la fiambrera. Mira la Claudia, la mira la Paola ahí.
Porque a veces los padres se han equivocado, vieron que han hecho un poquito de diferencia a veces. Sí, dicen. Me acuerdo que la Sosi tenía una abuela, la abuela Paca, que en paz descanse con el Señor, que tenía su nieto favorito. Todos los demás nietos ardían de envidia. Y ella aparecía en la reunión familiar con un montón de rosquetes parecidos al... Eso que me hace Celia vos, ¿cómo se llama? ¿Es Chuter Balsa? Ese. Los Kelpers. No, esos eran los que pelearon en la vida. Bueno, y ella aparecía con un montón de torrejas así, y estábamos los 30 ahí en la mesa, y ella decía, son para mi nieto favorito. Se nos inflaba la yugular. Entonces le agarrábamos los rosquetes y los rompíamos. Pero dice, cuando Saúl escuchó esta canción, se enojó mucho. ¿Qué es esto? ¿Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por 1.000? Solo haga que le falta el reino. Queridos, pónganse de pie en esta mañana. Cuando yo soy envidioso, yo no soporto que el otro tenga éxito. Y cuando no soporto que otro tenga éxito, primero empieza todo en la cabeza a pensar mal, empiezo a tratar de destruirlo con las palabras, también inventando cosas y acciones, pero a veces la envidia crece como una planta venenosa y hace que se ponga negro todo nuestro corazón. Tanto había luchado David por Saúl, sin embargo dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Impaciencia, desobediencia, autoritarismo, deslealtad, tiranía, orgullo. El efecto dominó del mal, la envidia. ¿Será que hemos entrado en esta espiral descendente? O como dice la palabra de Dios, que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.